Buenas noches, perdón por empezar tarde, va a empezar Octavio. Solo quiero responder dos preguntas de Joshua. Primero, y creo que me pueden ayudar mucho, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del pensamiento causal en los seres humanos? Como la causalidad, a ver, para no errar, vamos a la pregunta directa. Ah, no, aquí no estaba. La pregunta directa de Joshua. Ya llegó Marta. Miren nada más cómo estamos. Todos llegando. ¿Qué es la causal? ¿Qué es que la causalidad sea la estructura del pensamiento humano? Justo más bien esa es la negativa que tenemos acá. Y la segunda, ¿qué son las categorías y por qué no es posible sostener una sola? Bueno, el cuervo del juicio ha llegado. Em, bueno, la primera pregunta es, ¿qué es que la causalidad sea la estructura del pensamiento humano? Más bien, esa ha sido la negativa de mía personal desde el principio del seminario, y todo comenzó por esta constante es que el hombre se pregunta el porqué de las cosas, ¿no? Y cuando no se puede preguntar el porqué, se inventa pues toda una serie de cuestiones divinas para decir que en el fondo ese es la respuesta, ¿no? Cuando yo he señalado y constantemente apuntado a que me niego a creer que el hombre estructuralmente tiene un pensamiento causal, es porque creo que pensar que la base de nuestro pensar es causal, es pensar muy en corto el pensamiento humano, ¿no? Si yo me atreviera a decir algo, yo diría que antes que pensar, somos experienciales y el pensamiento es una forma de la experiencia, pero no todas, ¿no? O sea, no siempre pensamos, por más que nos esforcemos en creer que sí, igual como no siempre hablamos, aunque los lacanianos nos hayan dicho que no hay otra forma del pensar humano, ¿no? Que lingüísticamente o que la determinación lingüística. Definitivamente no es así. Entonces, nosotros en ese lugar de la causalidad, o bueno, yo por lo menos en este seminario y junto con todos ustedes, hemos venido proponiendo la territorialidad, ¿no? Más que la causalidad, hemos hablado de territorialidad para hablar de gamas de posibilidades, ¿no? O no quiero decir gamas de posibilidades, pero un territorio justo de lo posible, ¿no? Un espacio donde lo posible acontece, que es, lo hemos dicho, es, no es infinito, porque de alguna manera es delimitado, pero no es, em, pues, categorizable. No recuerdo cómo lo he dicho, ¿no? Pero, o sea, no se puede saber todo lo que es posible, pero no es infinito lo posible, ¿no? Es perfectamente delimitado, pero no es definido del todo, ¿no? Ese es el tema. Y la segunda pregunta, que era precisamente creo que esa de, ¿qué son las categorías y por qué no es posible sostener una sola? Porque definitivamente las categorías son parámetros de lo reconocido, ¿no? Es decir, son delimitaciones muy específicas de lo reconocido que precisamente en su categorizar primero que nada dicen todo lo que existe está dentro de estas categorías, ¿no? Por eso me molesta tanto todos los que hacen clínica aquí, ya se habrán dado cuenta que cómo nos llueve gente que anda con narcisistas, ¿no? Porque ya lo vieron en TikTok, que ya, o ya se los dijo el chat GPT, ¿no? Que la gente es O, narcisista, ¿no? o Marta de baile. O Marta de En baile. los 2000 era la personalidad border. Ah, claro, pero ahora ya son narcisistas. Ahora son narcisistas. Sí, bueno, vamos a seguir lidiando con esto todo el tiempo. Y de verdad, yo me pongo a platicar con la inteligencia artificial y sí es frustrante, ¿no? Es frustrante porque uno se da cuenta bien rápido que es un estúpido robot que te está diciendo lo mismo que tú dijiste, solo acomodado. O sea, yo no entiendo por qué la gente cree que es inteligencia. No me cabe en la cabeza por qué la gente cree que eso es inteligencia. Pero de verdad, la Porque gente. está delimitado por la categoría que lo nombra como inteligencia artificial, justo ahí.
Sí, pero lo artificial puede ser inteligente en la medida en que lo natural ha dejado de serlo. Me cae que esa es la respuesta. O sea, solo se puede considerar inteligencia eso cuando la inteligencia normal ya pasó a mejor vida. Pero bueno, Por eso la pertinencia de revisar la fisis, insisto en el punto. estoy O totalmente de sea, acuerdo. justo es este tema de lo categórico, porque justamente solo en un mundo que ha creído que lo categórico es el modo de pensamiento único y hegemónico posible en lo humano, solo en esa humanidad puede categorizar al algoritmo como una inteligencia artificial. Está cañón. Porque además se supone que no son algoritmos, ¿no? Que quién sabe cómo aprenden, ¿no? Ya solo Dios sabe cómo aprende la inteligencia artificial. Ya es un misterio hasta para los programadores. Hueva kilométrica. Pero bueno, ese es el problema de las categorías. Lo que las categorías se pierde, o lo que en la categorización se pierde, es la diferencia, o sea, lo que marca la diferencia, lo que no es abarcable por la categoría está extraviado para aquel que piensa categórico. Ahora, no digo que haya que decir que toda categorización es algo a lo que debemos huir o debemos repudiar, porque no es así. Definitivamente ha sido o es a partir de las categorías que podemos acceder al principio de lo pensable en la demarcación de las categorías. Y es cuando podemos cuestionar la categoría que podemos ir más allá del pensar delimitado para posibilitar un devenir de lo pensable e incluso del más allá de lo pensable, ¿no? Es por eso que las categorías solo se podrían sostener como necedad, nunca como verdad definitiva, ¿no? Las categorías son, digamos, puntos de partida, ¿no? Es como en la alberca, lo bajito y lo hondo, ¿no? Pues sí, o sea, sabemos que existe lo bajito y lo hondo, pero pues lo demás es agua, ¿no? Y ya, o sea, nos pueden ayudar a saber dónde echar un clavado y dónde bajar los pies, pero nada más. No nos pueden enseñar ni a nadar ni a hacer una experiencia en el agua, ¿no? O sea, pues sí está lo bajito y lo hondo. Hasta ahí. Y el pensamiento estructuralista es la alberca, que no sabe que existe el océano. Por ejemplo, ciertamente sí. Y la alberca que se viviría como toda el agua junta, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, básicamente con eso, Joshua, espero responderte. Es muy simpático que en este mismo momento estés ahí, pero no estás ahí y que esto lo vas a ver hasta que ya no esté pasando. Pero podrías estar conectado en este momento porque me En el estás. Metrobús lo va a ver. Sí, a ver quién se lo encuentra. Pero me acaba de escribir, solo no se va a meter. Pero bueno, Joshua, un abrazo de mucho cariño y felicidad. Y ahora sí, Octavio, el resto del seminario es tuyo. Gracias, gracias por estar aquí y nuevamente una disculpa por el retraso. Ya saben, los tráficos de la ciudad son así tremendos. Pero bueno, vamos a empezar con el libro 3. Estoy muy emocionado. Eh, si uno lee los dos primeros libros de la física, va, va comprendiendo por qué hasta el libro 3 empieza la física realmente. Los primeros dos libros son preámbulos y preparaciones conceptuales que Aristóteles está haciendo para hablar realmente de su tema, que es el cambio y el movimiento. El libro uno es una revisión de pues, sus contemporáneos, los pitagóricos, Platón y los pensadores previos a él, ¿no? Heráclito, Parménides, Anaxágoras, ¿no? Y la crítica que él va haciendo o lo que considera que se puede seguir y lo que no se puede seguir. Aquí, por ejemplo, en un momento, en el libro 3 sí se va a decantar por uno de ellos, ¿no? Cuando está como argumentando sobre el movimiento. Sobre lo ilimitado, ahorita les digo de qué va el libro 3 que es por Parménides, como en contraposición a Heráclito, pero vamos a ver esto, ¿no? Entonces, bueno, el libro 3 tiene 8 capítulos u 8 apartados, y los tres primeros tratan sobre la definición que da él sobre qué es el cambio, ¿no? Como es una definición como muy profunda, es una argumentación
este, como muy pensada, y los otros libros se empieza a preguntar sobre lo ilimitado y por qué llega a esto, ¿no? Dice, bueno, todos los que me anteceden y todos mis contemporáneos platónicos y pitagóricos han dicho que al tratar del cambio y hablar de la naturaleza se necesita pensar lo ilimitado. Entonces, pues, si ellos lo dicen, ¿por qué yo no? O sea, así empieza literal esta segunda parte del libro 3. Y entonces ahí se lanza primero a la revisión, como es el método aristotélico, así, ¿no? Revisión de antecedentes y luego ya va como discutiendo con antecedentes y luego él entra con sus propuestas y más o menos eso hace en la segunda parte del libro. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la primera parte del libro 3 que es la, la definición del cambio y por qué para Aristóteles es importante esto. Hay algo que quiero notar. Parece que el libro 3 se podría resumir en no sé, unos 5 párrafos, ¿no? Por lo menos estos dos capítulos, estos 3 primeros capítulos. Pero si Heidegger sí nos puso la vista sobre algo, es que cuando uno piensa lo esencial, es necesario la circularidad, ¿sí? Es necesario regresar al preguntarse por lo mismo una y otra vez. Entonces, así es la argumentación de Aristóteles. Y no lo hubiese entendido de verdad si Heidegger no hubiera aprendido el fósforo para ver, ¿no? Porque eh, sí creo que hace años que intenté leer la física, pues era para mí una total penumbra, ¿no? Porque de verdad que hay que leer con mucho detenimiento a Aristóteles y hay que pensar a Aristóteles en nuestros tiempos, ¿no? Precisamente en la discusión que hace rato se dio sobre la inteligencia artificial y estas cuestiones que en realidad no tocan ya a la física, ¿no? De alguna manera como si la cuestión de la física hubiese sido olvidada para, ¿no? Hacerle la vida al ser humano mucho más fácil, ¿no? Y pues no, no, en realidad eh, u- vamos viendo cómo Aristóteles de verdad se está topando con la fisis, ¿no? Porque no puede hablar de ella, porque le cuesta mucho trabajo intentar decir lo que es, porque necesita estos argumentos circulares, porque necesita recordarnos que la pregunta esencial es la pregunta por el ser, ¿no? Entonces, en eso vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza el libro 3? Con una idea central, dice Aristóteles, al desconocer el cambio, se desconoce también lo que es la naturaleza, lo que es la physis, ¿no? Aquí digo naturaleza como sinónimo de physis, más que como pensamos hoy en la naturaleza, recuerden esto. Y así de esencial es la pregunta por el cambio y el movimiento, ¿no? Es la esencia de la physis. Y es una pregunta como por consecuencia en griego es τι εστί kinesis, que significa ¿qué es el cambio? ¿No? Es lo que va a trazar estos libros, τι εστί kinesis, ¿qué es el cambio? Y entonces dice, bueno, al pensar el cambio podemos pensar en algo que es totalmente continuo, ¿no? Y esa continuidad en realidad nos permite saber que puede tener ciertos, como, ¿cómo decirlo?, separaciones, ¿no? Y aquí sí uso este término que es delimitación, porque Aristóteles va a decir, bueno, dentro de lo continuo se piensa, y ahí introduce la noción de ilimitado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos nosotros como delimitar lo continuo y para qué ha servido el pensar delimitar lo continuo? Ahí pone algunos ejemplos, por ejemplo, las matemáticas, ¿sí? La idea de los mismos pensadores de la física que han querido hacer esto, pero bueno, lo va a discutir con más detalle en el libro 2. Dice, bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer para pensar el cambio? Hablar de por lo menos 3 instancias. El lugar, que en griego es topos, el vacío, que es, bueno, no tengo aquí el nominativo en griego, pero la declinación que tengo es kenou, el vacío, y el tiempo que es cronos.
Ajá. Estas tres instancias son importantes para empezar a pensar la kínesis, ¿no? El cambio. Y dice, bueno, entonces, ahora sí, si pensamos en un ente, cualquier ente como lo habíamos visto en los libros anteriores, tiene dos formas de ser. Lo que, como está en acto, es decir, como está realizado y como está en posibilidad. ¿Sí? Y aquí quiero, como con mucha sutileza, trabajar esto porque fácilmente nos podemos ir a la trampa del pensamiento moderno. El ejemplo que Jorge pone hace un rato de la alberca es como lo más clásico, ¿no? La parte que está honda y la parte que está bajita, y entonces ya tenemos como dos instancias de la alberca, y en realidad no es lo que Aristóteles quiere decir, aunque podríamos caer en la trampa con que sí, ¿no? Cuando un objeto existe por sí mismo, va a existir para Aristóteles siempre en acto, ¿no? Pero también al mismo tiempo existe en potencia. Entonces, va a ser bien difícil que nosotros realmente podamos pensar esto desde nuestra materialidad moderna, ¿sí? Porque el pensamiento moderno nos ha hecho decir que únicamente existe lo que existe en acto, lo que ya se realizó. Sí, ustedes abran cualquier paper, cualquier documento científico y solo van a hablar de eso, ¿no? Aunque son objetos conceptuales, incluso aunque se estén discutiendo objetos conceptuales, se da por hecho que son objetos que existen en el acto, ¿sí? Entonces, para la ciencia no se puede trabajar con objetos que existan en potencia, porque no existen precisamente. ¿Sí? Entonces, de acá que cada ente tiene la posibilidad de cambiar de acuerdo, ahora sí, a esta lista de categorías, pero yo no sé, yo creo que hay que redefinir ese término. No sé todavía cómo traducirlo. Heidegger, pues por eso fue a la etimología de la palabra categorein, que es como apelar a alguien públicamente, ¿sí? Esa es como la etimología de categorein en el ágora, ¿no? Ágora, ¿no? Y por eso, pues dijo, "No, es que el término categoría nos estorba. Voy a intentar, conforme pasan las sesiones, de buscar una palabra, un equivalente en la traducción que pueda decir, tal vez no lo encuentre, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido del categoría, ¿no? O Casegorein, ¿no? Entonces, porque por ahí es donde el cambio empieza a mostrarse, donde esta forma de jugarse en potencia y en acto puede mostrarse, en tanto que cambio como cualidad, cambio como cantidad, ¿sí? Cambio como relación, cambio como lugar. Y dice Aristóteles, lo que cambia es según estos, digamos, lugares, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Un objeto que está delimitado. Y un objeto que está delimitado necesita dos cosas, la forma y la privación. Esto es esencial porque aquí pone ejemplos. Dice, en tanto que algo es blanco, pensamos en la cualidad de blanco, su privación es que sea negro. Y al mismo tiempo existen las dos posibilidades. ¿Sí? Digo, pone estos ejemplos extremos, pero puede ser gris, puede ser amarillo, lo que se les ocurra, ¿no? Solo está ejemplificando Aristóteles. En tanto que algo, si lo pensamos en cantidad, es concluso, también en potencia es inconcluso. En tanto que, y por eso me acordé del ejemplo de la alberca, en términos del topos, del lugar o del movimiento, en tanto que algo tiene traslación, puede ser arriba o abajo, ¿no? Pero puede ser también atrás, adelante, donde se les ocurra, ¿sí? La idea es que esto se va jugando así. Y dice Aristóteles, hay tantas formas del movimiento y del cambio como las hay del ser, ¿sí? Esto es precioso porque sí, esto es un debate de la antigüedad y creo que en las sesiones de Ale ha salido esto, ¿no? Porque no es un debate nuestro, ¿no? Es un debate que ya tuvieron estos pensadores, ¿no? Si el ser es uno o
hay multiplicidad del ser. Y nos seguimos preguntando, o sea, no es que es un debate que haya sido resuelto, ¿sí? El mismo texto de Ser y Tiempo de Heidegger, pues es la pregunta por el ser, pero también es la pregunta por qué pasa en la cotidianidad, ¿sí? Y por qué la filosofía históricamente desdeñó la cotidianidad, desdeñó el sentido común, ¿sí? Desdeñó la posibilidad de pensar qué pasa en las habladurías. Me encanta esta traducción de Gauss, la avidez de novedades, ¿no? O sea, ¿qué pasa en la ambigüedad, que son estas tres formas del uno, ¿no? Del Das Man, ¿no? Y ahí, como que alguien esté escuchando reggaetón y de pronto le caiga encima la pregunta por el ser, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo, no? La filosofía como clásica, la metafísica clásica va a decir eso nunca va a pasar, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí en estas cosas son donde hay que pararse a pensar. Bueno, ¿qué más dice Aristóteles? Cito, dada la diferencia con respecto a cada género de lo ya realizado y de lo posible, la realización de lo que es en potencia es el cambio. Voy a repetir esto. Dada la diferencia con respecto a cada género de lo ya realizado y de lo posible, la realización de lo que es en potencia, perdón, es el cambio. ¿Sí? Esa es la definición de cambio que está dando Aristóteles. Es ¿Lo puedes decir, releer, Octavio, por favor? claro, dada la diferencia con respecto a cada género de lo ya realizado y de lo posible, la realización de lo que es en potencia es el cambio. ¿Sí? Entonces, es como esta fuerza originaria que tiene la fisis. Recuerden que el cambio es en realidad también la definición de la fisis. ¿Sí? Entonces, si estamos nosotros como preguntándonos por cómo estamos viendo actualmente el mundo y no estamos pensando en que tenemos estas dos posibilidades todo el tiempo, la realización, pero también la potencia, no nos, no nos vamos a detener a pensar por lo que es la fisis. Si se dan cuenta, ¿qué pasa en las inteligencias artificiales? Ya que salió el tema, pues lo voy a explotar, ¿no? Es la fantasía de la pura realización, ¿sí? En la medida en que, eh, ¿cuál sería el progreso de una inteligencia artificial? No que aprenda por sí misma, sino cómo los ingenieros la vuelven a programar, cómo encuentran un algoritmo más eficiente para programarla, ¿sí? Eso no es fisis, ¿sí? Es fisis por accidente en tanto que una persona puede programar, ¿no? Entonces, ahí es donde está la fisis, pero eso es otra cosa. Eso no importa cuando se habla de la algoritmización de las inteligencias artificiales, ¿sí? Entonces, voy a seguir un poco más para ver si tenemos unos minutos, aunque sea 5 minutos de discusión. Sigue Aristóteles. La realización de lo que puede cambiar de cualidad, en tanto tal, es cambio de cualidad. Por eso les decía, parece esto un argumento completamente circular, pero si pensamos que los argumentos circulares son aquellos que nos permiten preguntarnos por el ser, por lo esencial, entonces podemos entender por qué Aristóteles está siendo tan circular en los 3 capítulos de este libro. Y aquí es donde me quiero detener porque da una lista de cambios, pone ejemplos donde está en juego las dos cosas, lo que está en acto, lo que ya está realizado y lo que está en potencia. Los términos en griego, lo que está realizado es en telequia, y lo que está en potencia, la posibilidad es dynamis, ¿no? Dynamis, ¿no? Esos son los dos conceptos con los que Aristóteles está jugando. ¿Y cuál es el listado de eventos como ejemplos que pone?
construir, aprender, curar, rodar, saltar, madurar y envejecer. No dice que son los únicos, solo está poniendo estos como ejemplos. Pero me llamó mucho la atención y me parece muy precioso que esto haya pasado porque puedo hacer la contrastación al fin de por qué decidí en cierto momento del seminario leer a Aristóteles y ahora sí como me voy para atrás hacia los indoeuropeos y por qué me habló tanto, me gritó el texto de Aristóteles, precisamente por la pregunta por la categoría moderna, ¿no? Ahí les va. En lingüística se han hecho categorías verbales. Ya lo he mencionado de alguna manera en otras sesiones, pero creo que ahora tengo como mejores argumentos para discutir esto. Y las categorías verbales tienen que ver con la forma en que los eventos están siendo organizados de acuerdo a su significado, ¿no? Ni siquiera ahorita pensarlos de acuerdo a su gramática, sino de acuerdo a su significado. Por ejemplo, que construir tenga dos participantes, quien construye lo que construye, hace que los lingüistas hayan hecho una categoría de eventos que tengan dos participantes. Que envejecer sea un proceso de cambio, hace lo mismo, ¿no? Tenemos entonces en las lenguas del mundo un cierto tipo de verbo que nos habla de se llaman cambios de estado. ¿Sí? O que rodar y saltar pongan en perspectiva una figura que se mueve, ¿no? De acuerdo a cierta posición o de acuerdo a cierta trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, rodar y saltar no hablan de trayectoria. ¿Qué quiere decir? Si ustedes comparan rodar y saltar con entrar y salir son movimientos donde hay cierta trayectoria delimitada, ¿no? Rodar y saltar solo son tipos de movimiento. Bueno, los verbos de movimiento también tienen tipos y subtipos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, madurar estaría dentro del envejecer, pero aprender sería uno de estos verbos como más de tipo cognitivo. Estoy hablando de estas categorías modernas, pero a Aristóteles no le importa nada de esto, ¿sí? Estas categorías las agrupa en un solo evento, por decirlo así, que es el cambio. ¿Sí? ¿Qué ha hecho entonces que los lingüistas modernos de alguna manera estén pensando en que los verbos de las lenguas del mundo, ahora sí incluyendo las lenguas que se reconstruyen como el indoeuropeo, puedan categorizarse así? Bueno, pues el problema es el problema de la forma, porque al hacer la comparación gramatical, a lo que están apelando es a la forma verbal y cómo la forma verbal cambia de acuerdo a estas categorías. El problema de la forma no es que no exista la forma existe y Aristóteles mismo dice que la forma es esencial para pensar la fisis. El problema de la forma es que la forma no nos permite saber que todos estos verbos son acontecimientos que apelan al movimiento, a la kínesis, ¿sí? Entonces, y esta categorización plana solo se queda en una mostración de ciertas apariencias. Y aquí sí me estoy dando durísimo, ¿no? Porque las apariencias de las que estoy hablando son las construcciones gramaticales, ¿no? Por ello tenemos y lo hemos dicho muchas veces, de diversas maneras, y creo que lo vamos a seguir diciendo Alejandra, Jorge y yo. Hay eventos que tienen que ver con el habla, que están mucho, mucho más lejos que las categorías gramaticales. Son muy profundos, ¿sí? Y tocan más a la esencia, ¿sí? Se los puedo decir ahora, es la primera vez que tengo tanta claridad para poder criticar desde el centro lo que ha hecho la lingüística, ¿sí? Porque como lo habíamos visto, sí, sí me estuve como aproximando acá, pero como lo habíamos visto en otra sesión, que los lingüistas de Austin hayan dicho, ya Pocorni, que fue filólogo celta, ¿no? Que reconstruyó las raíces indoeuropeas, ¿no?
porque le digo yo, ¿no? Este, y que en realidad, pues él dio estas reconstrucciones, pero los lingüistas de Austin dicen, miren, ya tenemos las raíces, ya las podemos agrupar en campos semánticos, ¿no? Ahora vamos a agruparlas en vocabulario de guerra. Vean todo. Ahora vamos a agruparlas en vocabulario de colores, ¿no? Y entonces se vuelve un asco, si se dan cuenta, ¿no? Porque, porque si Aristóteles tenía razón, al pensar también la forma en que el habla se esencia, también podemos pensar la fisis. Y en este sentido, no hay diferencia entre lo que haría un geómetra o lo que haría un físico o lo que haría un químico o lo que haría un médico o lo que haría un lingüista. Sí, porque siempre si regresamos a lo esencial, tenemos que pasar por el pensar estas dos posibilidades del cambio, ¿sí? Y por decirlo así, cada persona que se encuentra, como dice Heidegger, en el reino de sus entes, los médicos, los físicos, los matemáticos, pues tiene la posibilidad de esto, pero para que la ciencia llegue a este preguntarse, creo que estamos lejos, ¿no? De este momento. Bueno, sigo un poquito más. Cito un poco más a Aristóteles. El cambio es la realización o la actualización de un ente en potencia cuando el ente ya se está realizando, no en tanto que es él mismo, sino en tanto que es susceptible de cambio. Entonces, siempre todo aquello que esté tocado por la fisis, no importa qué tan estático lo veamos, estático en nuestros términos modernos, ¿no? El reposo como lo vemos en la modernidad, no, sino en tanto que todo aquello que en esencia es fisis, está en potencia también. Todo aquello que en esencia está ya realizado, también está en potencia, por ende. ¿Sí? Entonces, y hay que pensar que la potencia no es como tal una, un accidente, ¿no? Es decir, algo que es inesencial. No, la potencia es igual de esencial que lo ya realizado, ¿sí? Entonces, que nos hagamos viejos es tan esencial como que hayamos nacido, ¿sí? Y dice más, el cambio entonces es la actualización de la potencia en tanto que potencia. Por ejemplo, si pensamos en un trozo de bronce y pensamos en su actualización en tanto que bronce, no podemos dar lugar a que el bronce como potencia también es una estatua, ¿sí? Pero sí podemos ver a la fisis, porque lo que Aristóteles nos está diciendo es, miren a la fisis, y miren a la fisis en tanto que actualización y potencia, porque tanto que ese pedazo de bronce es mirado como potencia, lo podemos pensar como estatua o lo que se les ocurra, ¿sí? Entonces, cada que nos aproximamos a cómo la fisis se va mostrando, es mirar a la fisis en tanto que es eso, la posibilidad de que algo que está en potencia se actualice, pero al actualizarse también puede volver a estar en potencia, ¿sí? Es como un diálogo todo el tiempo que se está dando. Quiero terminar con esto. El cambio es alguna actualidad, una actualidad difícil de ver, pero que puede existir. Voy a repetir porque esto está precioso. El cambio es alguna actualidad, una actualidad difícil de ver, pero que puede existir. Y me parece que es magistral aquí lo que está haciendo Aristóteles porque nos está diciendo, vuelvan a ver, vuelvan a mirar la fisis. Sí, no den por hecho ni el sentido común, ni den por hecho que ya saben qué es la fisis. Si no se han preguntado sobre qué es el cambio y cuál es como esta sustancialidad de la fisis, ¿no? Con esto quiero cerrar. Dice Joshua, media hora.
Alejandra iba a decir algo, nomás que habla sin abrir el micrófono. Ay, pero es que solo me da simpatía, porque solo con eso quiero cerrar. Nada más, es como suelto el micrófono. Eh, Pero, El pero suelto del justo, o micrófono es sea, un meme, ¿ah? ¿verdad? Lo de suelto el micrófono es un meme, ¿verdad? Sí, suelto el micrófono es cuando estoy diciendo algo grandioso y ya no hay nada más que decir, por eso suelto el micrófono. Ay, tener que explicarlo habla tanto de tu edad. Pero bueno, es que justo esto que dices, nada más a ver si ahorita puedes repetir lo del cobre, porque cierta persona me estaba mandando un mensaje que tuve que contestar y ya no te escuché y sí me interesa mucho, pero, pero justo es que esto que estás poniendo sobre la mesa y me parece que es notoria la claridad que Aristóteles ha dejado en ti y en todo esto que has venido trabajando, porque se vuelve al mismo tiempo que insostenible lo que trata de delimitar no solamente la lingüística, sino en general el pensar científico, porque eso yo creo que sí podremos decirlo con claridad. La inteligencia artificial sería el pináculo del pensar científico, tal cual. O sea, ahí sí podemos nutrir todo lo que la inteligencia puede unir y relacionar en lo existente, en lo delimitado, en lo categórico, en lo que hemos entendido. El asunto es justo todo aquello que está en la interioridad, en la potencia y en el cambio, que es exactamente lo mismo. Y por eso, justo en esta circularidad, Aristóteles nos permite ver el gran error de por qué entendemos la fisis lejos de la experiencia griega. Eso nos hace ver a Heráclito en contraposición a Parménides, cuando no lo son. Cuando Heráclito y Parménides hablan desde una experiencia griega que no podría entenderse una sin la otra, pero que se construyen en diferentes territorios y en diferentes momentos, que solo ahí podían ser construidos y que solo ahí podían ser entrelazados para el pensar, para la experiencia, que ya al pensar griego le llega, le lega, es lo último que nos dejan. ¿Y qué nos dejan? Ese momento de la separación, que justo va a devenir en lo que somos hoy. La categoría es a lo que hemos llegado, pero no es lo que somos, no es todo lo que somos. Es a lo que hemos llegado a partir de la decadencia del entendimiento del mundo, la pérdida de esta circularidad hacia la delimitación única y hegemónica de cómo debemos pensar. Y entonces ahí, en esa decadencia, en esa delimitación única y hegemónica, lo que tenemos es categorías. Y entonces por eso, como lo único que tenemos es categorías y un pensar categórico, en ese lugar necesitamos estructura. Por eso el pensamiento estructuralista. Y entonces ahí podemos leer la historia del pensar de la humanidad. Por eso podemos entender el idealismo alemán y el materialismo histórico y el pensamiento estructuralista de Francia, porque no puede, lo único que nos habla es justo estos cambios que atienden a lo que se mira al exterior de lo que es la humanidad, pero ya no a la potencia. La olvidan, la borran. ¿Qué es lo que se borra? La interioridad. Y es interesante porque esta interioridad se pierde profundamente a partir de un momento importante. Nosotros podemos delimitar fácilmente sin tener que irnos a Grecia, pero a nosotros los modernos podemos mirar cómo venimos del resultado del tránsito del siglo XV, en donde íbamos cambiando de la Edad Media a la Edad Moderna y se nos atravesó el Renacimiento. Y ese atravesamiento del Renacimiento que nos trae a los griegos, que nos regresa antes de que se nos pierdan, miren, por lo menos metan esto,
Es lo que medianamente nos salva. Pero a partir de ahí, a partir de que entre la Edad Media y el nacimiento de la Edad Moderna, ¿qué se pone? El borrar completamente, completamente cualquier atisbo relativo a eso que para Aristóteles es la potencia. Para la Edad Media es la interioridad a la cual no podía voltarse a ver. Y para nosotros es el tabú. No se habla de la interioridad, no se habla de lo que no se ve, se habla de lo que está afuera, jamás hacia adentro. Y el mundo interior de lo humano, que conecta con lo vivo y con la fisis, con la potencia aristotélica, por supuesto, pero que detrás había en todo esto, en lo que se buscaba llegar en este pensar griego que buscaba lo contingente, se nos pierde. Y lo que nos quedan son las categorías. Y lo que nos queda es la estructura. Y por eso no podemos pensar sin pensar así, porque pensamos que es impensable. Y bueno, al final es muy interesante porque justo en la sesión del seminario, que es lo que tratamos de hablar cuando hablamos del ser y de su delimitación, vamos a ver cómo esta relación de cómo ha sido entendido el ser. Heidegger en la introducción a la metafísica hace algo bien interesante. Él habla de justo este ser y devenir, ¿no? Y cómo nosotros lo vemos separado, pero en la experiencia griega no está separado. Y entonces ahí habla que lo podemos entrelazar con esto que tú estás diciendo de este movimiento, pero del ser y devenir y ser y apariencia, estamos hablando todavía del pensar griego. Y eso es fascinante. Pero cuando ya nos acercamos al ser y pensar, ahí es a donde podemos concretar. Pero en la edad moderna, ¿qué pone Heidegger? Ser y deber ser. Y entonces ahí es lo único a lo que podemos atender, porque ya no nos permite este pensar científico ir más allá. Porque a partir del borrar este mundo interior, a partir de cancelar y volverlo un tabú profundamente instaurado, entonces a partir de ahí solo queda el deber ser. Porque solo podemos movernos sobre eso, pues solo podemos movernos sobre categorías. Ya no nos queda otra posibilidad. Pero la potencia del pensar siempre nos va a inquietar. Y aquí estamos, moviendo. Entonces es muy interesante, perdón porque me alargué muchísimo, de pronto me contaminé de la forma de hablar de la tala, pero justo, o sea, al final creo que porque mucho de lo que hemos venido trabajando, no solamente en este seminario, sino en general, cada uno en, por separado en nuestros caminos, hoy está encontrando un punto de encuentro que cada vez está tomando una forma más clara y eso me llena de júbilo el corazón. Pero bueno, esto. Voy a retomar esto que dices sobre el bronce, ¿no? Dice Aristóteles, el cambio es la actualización de la potencia en tanto que potencia. Y pensar en la actualización del bronce en tanto que bronce no permite pensar en la potencia que es la estatua. Ajá. Qué bonito. Y, y así, ¿no? Así, entonces, en tanto que la estatua ya es actualización, aún así se puede pensar en la potencia de la estatua, ¿no? Vean ustedes cómo se han derribado las estatuas de estos imperialistas, ¿no? Eh, Colonizadores. claro, totalmente. Y la otra cosa que iba a comentar, se me borró. Bueno, ya vendrá ahorita, ¿no? Ya lo voy a recordar con esto que has estado argumentando. Mientras, ¿alguien quiere decir algo? Yo, la estatua de Calderón sigue tirada en los pinos. ¿Qué? Y seguirá. Y Ay, nadie la perdón, va a se me levantar. olvida poner el microfonito. La segunda cosa es que el cambio está en uno. Ahora Sí, sí, ya, Ahora sí, tira el micrófono, güey. ahí está. Ya me acordé, que me hiciste acordar. Este, que es lo que vamos a ver la siguiente sesión sobre lo ilimitado, porque Aristóteles
piensa lo ilimitado en tanto que el núcleo de lo ilimitado es la interioridad exterior. Y lo van a ver por qué, ¿no? Eso me hiciste recordar eh, de ello, ¿vale? Lo vamos a ver la siguiente sesión. ¿Sería como la trascendencia? No sé, no sé, puede Si no, ya lo ser. platicaremos, pero Sí, sí, me lo sonó. vamos a ver, ¿no? Es una buena pregunta, pero no sé a bote pronto si la puedo responder. Pero No, me das nos tiempo de quedamos pensarlo. con- Sí, ¿Ya me toca? dale, Ya me puedo poner serio, porque el cambio es... vas. Es que hay algo muy interesante que me vino ahora, ¿no? Que creo que asienta mucho esta conversación que hemos estado teniendo las últimas semanas sobre la categorización, que creo que de hecho el año se nos ha ido en la charla sobre las categorías, ¿no? Eh, con lo que platica Octavio hoy, hay cosas que podemos puntualizar que son bien interesantes. Primero, ciertamente pareciera que en la exposición de Aristóteles, pareciera que la categoría es lo que se revela en tanto que se revela como es. Ajá. Y que la categoría no sería una delimitación arbitraria ni artificial, sino un hacer frente a lo que se revela como es. Ahora, podríamos entender que categorizable o que el esquema de lo categórico tendría que ser lo, lo indivisible irreductible. Ujú. Ahí entonces habría una revelación, no una delimitación. Es decir, esto no se puede dividir en subcategorías y al mismo tiempo no se puede reducir, es decir, juntar dos en una misma, ¿no? O aplicarlo o ponerlo en otro grupo categórico. Entonces, de esta manera podríamos ahora, especulando un poco y sugiriendo algo, que lo categórico, en tanto que se revela, tendría que ser eso que no se puede ni reducir en su esencia, ni, ni subdividir, ¿no? Ni dividir de alguna manera, ¿no? Porque entonces ya no sería esencial. En ese sentido, entonces, lo que estaríamos discutiendo, o el terreno desde el que estaríamos discutiendo, es justo un poco, retomando todo lo que acaba de plantear Alejandra, más bien la relación con lo categórico, porque entonces la relación con lo categórico es lo que nos empieza a torcer el cerebro, esto es, o el pensamiento. Esto es, de pronto nos consideramos dueños de la categoría o más precisos en la categorización. Por ejemplo, y cuando hacemos categorías verbales, como lo exponías tú, Octavio, hace un rato, pues es muy fácil decir esto y tiene un sentido brutal, ¿no? O sea, tú lo explicas con la frescura de la lingüística y dices, ah, pues claro, tiene mucho sentido, ¿no? Pero qué carajos, es un verbo, ¿no? O sea, ¿quién dijo esto es verbal, ¿no? Y entonces ahí sustantivos y bla, 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 ¿no? Entonces hay una una categorización no de lo que se revela, sino de cómo aprehendemos lo revelado, lo ante los ojos, y en esa aprehensión eh, delimitamos. Y entonces ahí viene el debate, porque seguramente habrá quienes dicen que lo verbal se categoriza así y quienes dicen que lo verbal se categoriza de esta otra manera. Y entonces ahí está, ¿no? Voilà, el debate se vuelve una infructuosa discusión a partir de la argumentación que vale más en la medida en la que se sostiene que en la medida en la que revela lo revelable, ¿no? Entonces, claro, de lo que hablamos no es de las categorías, porque eso pareciera que de pronto ni es pensado, sino del cómo relacionarnos con lo categórico, ¿no? En tanto que, si retomamos lo que dije al principio, indivisible, ¿no? E irreductible. Entonces, esencial. ¿Y por qué digo todo este drama? Porque ciertamente yo hace tiempo, cuando estaba tratando de establecer los límites del territorio de lo posible, yo tenía estos, digamos, cuatro elementos que yo decía que los caracteriza lo irreductible, que era la lengua,
los semejantes, ¿no? La comunidad, pues, la experiencia de lo divino, que en su momento la acerqué a la experiencia de la muerte, y el terreno físico, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Se revela como esencial cada uno de estos elementos, finalmente no dejan de ser categóricos, ¿no? Y que hoy, ya 2 años y tanto después, me parece que son insostenibles, ¿no? También como yo lo exponía en su momento. Por eso me encanta dar seminarios más que escribir libros, ¿no? Porque la ventaja de estar verborreando cada rato es que uno no tiene que escribir un pinche librote para decir algo de lo que ya se arrepintió después. Uno se va arrepintiendo en el camino. Pero bueno, básicamente creo que ahora me gustaría aterrizar en este punto lo que hemos venido discutiendo estas semanas. Y no intervengo más porque dicen que la forma del Atala, ¿no? Pero el cambio está en uno. Y perdón, solamente para esto que comentas, es que además el riesgo de este movernos categóricamente es alto y ha sido alto para nosotros, porque justo no es lo mismo hablar de interioridad o mundo interior y cómo ha sido incluso teorizado, a cuando llega alguien y lo delimita y lo categoriza como inconsciente. A partir de ahí, ya esta delimitación tiene un porqué y un para qué que apuntan a dar una estructura a aquello que no lo tiene y que nos podría dar una posibilidad de puente hacia aquello que hemos abandonado, que es la potencia. Así de grave es, o sea, porque se blinda y este blindar, este separarnos fuertemente tiene un sentido. Por eso, el encontrar el origen que delimita y forma una barrera, sí tiene un sentido. Por eso cuando hablamos de antes de los filósofos están los presocráticos y olvidemos por completo la figura del poeta, por supuesto que tiene un sentido. Por eso finalmente aquí lo que estamos, y tiene razón, no lo había tenido como tan presente, pero ya nos hemos llevado un buen rato en este debate, pero no es un debate menor, porque es en donde estamos encerrados. Y lo que estamos buscando es justo ir rompiendo esas barreras que no nos permiten ir hacia otro lado. Pero justo este darnos el tiempo está abriendo los propios sesgos. Y eso ya es lo que lo escrito ya no nos permite, porque ahí sí es el rastro de lo dicho y de lo pensado, pero no nos permite avanzar en todo lo demás que ha sido no dicho y que está por decirse y en su devenir, ¿no? Entonces, pues es un placer. Con esto que dicen Jorge y Ale, eh, sí, lo escrito tiene mucha responsabilidad en lo que hoy es el, como quieran llamarlo, mentalismo, cognitivismo, cerebrismo, como quieran llamarlo, ¿no? Y voy a hacer un poco spoiler de cómo cierra el libro 3 Aristóteles, que es magistral. O sea, dice, bueno, este mentalismo, cerebrismo, lo que sea, el pensamiento, dice, es solo un accidente, ¿no? O sea, es decir, no es esencial, ¿no? O sea, lo siento mucho, seres humanos, no es esencial. El cerebrocentrismo. Sí, El pensamiento centrismo. eso. Wow. Por eso ya los psicólogos pasaron de moda y ahora lo bueno son los neurólogos. Aún así es el cerebrismo. O los coaches. El cambio está en ti, Porque el Jorge. cambio está en uno. Traigo otra más lapidaria, ¿eh? Porque es mejor abandonar la potencia a que la potencia te abandone. Ahí está el micrófono. Frase de stand-up, güey.
¿Alguien más quiere comentar algo? Marta está de acuerdo, mira, ahí dice. Bueno, si no hay comentarios, de verdad un placer. Gracias por la espera. Me hace muy feliz que hayamos podido hablar hoy. Y pues nada, Jorge, ¿qué sigue? Bueno, primero, Joshua, esperamos que esta discusión te haya respondido a ti. We want you. Y la segunda, Alejandra dice que sí da el seminario, porque la semana próxima son vacaciones, pero bueno, las reales vacaciones son jueves, viernes y ya, porque ya estamos jodidos para el sábado. Pero dice Alejandra que sí da seminario el próximo miércoles, entonces da Alejandra el próximo miércoles y descansamos la siguiente semana. Ujú. Y pues digo, lástima que los demás no alcanzan a llegar, una cosa ya lleva a la otra, pero sí me doy cuenta que están al pendiente en el YouTube, los comentarios que hay de pronto en el Telegram, en el Instagram, la cosa verde, el WhatsApp, siempre están. Entonces, pues si no hay más que decir, Has ya no va lejos porque ya está allá. Hoy soltamos las mejores frases de la quincena. Veníamos lucidos. Algo va a decir Gas, La creo. primavera, es la primavera. Sí. Ajá. Con potencia. ¿Casi vas a decir algo? Sí, que efectivamente ya estoy en mi casa, ya no llevo ninguna prisa. Pueden tardarse lo que quieran. Pues ya se te acabó tu chiste. Bueno, Gracias, Jas, por estar por acá. La foto del cuervo del juicio está formidable. No paré de reírme un rato. Buenísima, no la había visto. Bueno, pues dado que ya terminamos, un placer verlos por acá a todos. Gracias por estar. Nos vemos en 8 días. Bye buenas bye. noches a todos. Buenas Aviento. noches. Como decía la Shusha, besitos, besitos. Descansen. Descansen, buenas noches. Bye bye. Au Gracias, revoir. buenas noches.